Con nuestra entrevista principal. ¿Cómo estás, Marco? Hola Fernando, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo se entiende, para que si tú tuvieras que explicarlo, cómo se entiende el que de pronto haya un anuncio de una nueva cárcel y era algo que uno podía perfectamente predecir anticipadamente? Todos quieren tener más cárceles, pero nadie quiere tenerlas en su territorio y que de pronto esta cosa se entrave porque no está ubicado el lugar donde va a haber una nueva cárcel. Claro, toda la discusión sobre las medidas que anunció el gobierno justamente la semana pasada, de alguna manera han sido eclipsadas por la discusión respecto de dónde va a estar el recinto penitenciario que el propio gobierno anunció como una medida, ¿no? Evidentemente nadie quiere tener en su territorio una cárcel, ¿no? Y vemos protestas aquí mismo cerca del canal de gente, vecinos que se oponen justamente a que se instale otro centro penitenciario, ¿no? De alguna manera, evidentemente lo que estamos observando ahí, creo yo, hay una falta de haber proyectado de mejor manera. Quizás aparece como un poco improvisada la decisión, no de hacer la cárcel, porque evidentemente sabíamos que se necesitan más recintos penitenciarios dado el aumento explosivo que hemos tenido a propósito de la crisis de seguridad, ¿no es cierto?, el número de presidiarios. Pero evidentemente todo hace pensar que la decisión de hacerlo en Santiago, aquí en la comuna de Santiago, puede haber respondido más a la factibilidad de hacerlo en menor tiempo, ¿no? Dado que por acá, cerca donde funciona la infraestructura que tenemos carcelaria, podría ser más fácil Sí. hacer una adaptación. Hay condiciones técnicas, están los tribunales cerca para evitar el desplazamiento de los reos, de los presos, no hay infraestructura hospitalaria también, y eso hace pensar que eso habría inclinado la decisión del Ejecutivo, que además está con la presión de tener que hacerlo rápido. O sea, construir una cárcel en un año y medio supone un desafío muy importante si es que el presidente Boric quiere inaugurarla, ¿no? Entonces, de alguna manera creo Claro. que está eso por un lado, y por otro, creo que quizás la improvisación de una medida que a pesar de que uno hubiera pensado que tendría que haber estado estudiada, parece que no lo era tanto. Sí, ese es un punto bien interesante lo que tú dijiste ahí al pasar, pero que te lo voy a refrendar, que es, todos los gobiernos les encanta, o les encantaría, pongámoslo así, el poder inaugurar las obras que ellos mismos han presentado. Normalmente eso en algunas cosas no ocurre porque hay obras como por ejemplo carreteras o cosas así, edificios que requieren una serie de permisos que terminan siendo inaugurados por el gobierno siguiente y no por el que lo originó. Y desde ese punto de vista, yo tengo la impresión que en este tema de la cárcel hay que resolver rápido esta situación, no solamente porque se necesita empezar a construirla, sino que deja esto, sobre todo en la antesala de elecciones municipales, una situación tremendamente difícil de enfrentar. Claro, y porque son de los anuncios que requieren de construir apoyo y legitimidad para la decisión, ¿no? De alguna manera, por eso que era clave la comunicación de gobierno, decir rápidamente dónde se iba a construir. Recordemos que esto fue anunciado el jueves, estábamos en la radio, de hecho, Sí. comentando cuando escuchamos la locución del presidente, y quedaba la duda respecto de dónde iba a ser. Salió el ministro de Justicia a señalarlo hace un par de días que sería aquí en la comuna de Santiago, y evidentemente eso ha generado la reacción además de la alcaldesa, ¿no?, que forma parte del oficialismo, de los concejales y de otros actores, porque también apareció Mario Desbordes también, en el claro, caso de la oposición. pero el ex alcalde Jaime Rabinet, que está de antípodas de la alcaldesa Iracy Hasler, ¿no es cierto?, pero que de alguna manera están apoyando esta decisión que parece irreversible, ¿no? Uno podría entender la protesta de los vecinos, pero no veo cómo se puede echar pie atrás, dado que hay un sentido de la urgencia que va a llevar a las autoridades a implementar rápidamente esta decisión, ¿no? Que es una decisión política y que requiere una implementación técnica que hay que realizar. Ahora, Marco, tengo muchas ganas de preguntarte a ti sobre dos cosas que pasan en paralelo, pero que ambas tienen de alguna forma llamémoslo así, una suerte de eslabón común.
cuando sucede algo que simbólicamente tiene una característica muy potente en el momento de la población, te voy a poner los dos casos. Uno es la creación de la cárcel, en medio o en la antesala de elecciones municipales. La otra es la situación de Javier Macaya en relación a todo el affair con la situación de su padre, que aparece esos casos que eventualmente podrían ser trámites en algún momento dado relativamente normal, aparecen como de una simbología pero tremenda, muy importante. ¿Cómo resuelve el gobierno el problema de anunciar algo que la gente está esperando porque tiene miedo de la situación de delincuencia que tenemos? Y por otra parte, ¿cómo se resuelve una situación que coloca a uno de los partidos más importantes de la oposición en un tris de fragmentación porque su presidente está vinculado con alguien que ha sido condenado por abusos a su sobrina? Y esos signos, esas pequeñas, como si tú quieres, muestras simbólicas de situaciones, pueden realmente ser percibidas por la población de una manera tajante respecto, por ejemplo, de cómo van a votar. Porque en ambos casos, son buenos los ejemplos que tú colocas, porque en ambos casos estamos hablando de emociones, Sí, ¿no? de En una emoción. es la emoción del miedo, ¿no? Esa sensación que tienen los chilenos de inseguridad experimentada en los últimos días por esta agudización de la crisis de seguridad provocada por la serie de muertes que observamos en el último fin de semana largo. Ahí está la emoción del miedo. Y en la otra emoción, ¿no es cierto?, está la rabia, la impotencia, ¿no es cierto?, de que los privilegios, que ciertas situaciones especiales con algunos que no aplican para todo, también generan una emoción. Ambas emociones van a estar presentes en la manera como la gente va a votar. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada vez más las elecciones son plebiscitos emocionales. La gente vota en función de esas emociones, esos sentimientos, ¿no? Es como, decirlo de alguna manera, es una emoción que además se toma en el último minuto, ¿no? Mucha gente va a votar pensando en esa emoción. No es una elección racional, Claro, ¿no? no es una cosa que esté caracterizada por convicciones de toda la vida, llamémosla así, Exactamente. así como se decía antes. Exactamente, es como cuando tú, antes nosotros cuando sabíamos, lo llevo al cine, ¿no? Leíamos la crítica de una película, nos informábamos y la íbamos a ver. Hoy día la gente lo que hace con el streaming, ¿no es cierto?, es poco antes de tomar la decisión se sienta y toma la decisión en función de las imágenes que van pasando y de Que lo que le tanto provoca. golpea esa emoción a lo que uno Exactamente. siente. Y eso es lo que caracteriza hoy día la política, ¿no? El componente emocional en la política, y tú pones dos emociones muy importantes, permean, ¿no es cierto?, de alguna manera, influyen en la decisión de los electores, especialmente en electores que están desinformados. Muchos de ellos van a estar obligados a ir a votar ahora que tenemos voto obligatorio, ¿no es cierto? Y de alguna manera es un elector que lo único que aspira, ¿no es cierto?, es que se resuelvan sus problemas y va a decidir en función de esas emociones, ¿no? El miedo por un lado y por el otro, ¿no es cierto?, la rabia, la injusticia, la impotencia. Son dos emociones muy poderosas que influyen en la decisión de los electores. Sí, ahora, ¿qué tanto eso puede traspasar incluso el margen de votación exclusiva de lo que pueda pasar en un día determinado sobre la base de una elección y eventualmente pueda ser una matriz, por ejemplo, que utilicen todos los que quieran ser candidatos a futuro, digamos? Yo fíjate, tú estás viendo, ya hay discrepancias bastante fuertes dentro de Chile Vamos, que hoy día la senadora Gatica en CNN Chile Radio dijo que habían tomado un acuerdo al principio de básicamente mirar para el lado respecto del caso del padre de Javier Macaya y que ese tipo de cosas uno de pronto no sabe si es un aprovechamiento de la oportunidad electoral que viene encima. Por cierto, no dudo que ella esté diciendo la verdad, pero de alguna manera todo pasa a ser hipersensible. Claro, estamos justamente en ese contexto de, como tú lo defines, de hipersensibilidad, en donde los actores se mueven en función de elementos muy pequeños, ¿no? De cualquier cosa.
instala entonces una sospecha, instala la duda, y eso se transmite justamente a las decisiones electorales. Yo creo que falta un año para las primarias presidenciales. Las primarias presidenciales van a ser en septiembre del próximo año. Es un año. Un año en política es una eternidad, ¿no? Y evidentemente hoy día veíamos la irrupción también que empujó un poco la situación de la candidata alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillo. Sí. Y de alguna manera fue la que instaló el tema, ¿no es cierto?, de la necesidad de la salida de Macaya, ¿no? Probablemente, ¿no es cierto?, sí ya saca una buena votación ahora en octubre. Lo hizo en CNN Radio, a propósito. Exactamente, se saca una buena votación en octubre, si se desgastan los liderazgos de Matei y Kast en un año, que es lo que puede ocurrir dado lo vertiginoso en la política, ¿por qué no ella podría entonces pensar en ser una opción presidencial aún así haya sido electa alcaldesa? Entonces, evidentemente todos estos elementos están jugando en decisiones que se toman en función de elementos que no, además que los políticos no controlan, porque los políticos no controlan ni el tiempo ni controlan las circunstancias. Ahora, Marco, ahí hay un punto súper interesante cuando tú hablas del caso de Marcela Cubillos, porque uno tiende a pensar que en las elecciones la disputa es entre adversarios ideológicos, si tú quieres, la derecha versus la izquierda, en fin. Pero tú de pronto te das cuenta que la disputa puede perfectamente ser entre, de alguna manera, gente de una misma coalición o gente de un mismo lugar, si es que se percibe que un fenómeno que tiene una carga simbólica muy fuerte puede afectar la decisión de los ciudadanos a la hora de votar. Claro, y especialmente porque en las oposiciones, ¿no es cierto?, se ha instalado esta idea de la alternancia, ¿no?, de que nos va a tocar gobernar, nos toca gobernar, y por lo tanto la disputa se traslada justamente a ese sector político más que al oficialismo, que parece no tener candidato, que está terminando el gobierno con dificultad, y por lo tanto la energía, la conversación va a estar justamente centrada ahí, en quién va a ser la candidata o candidato de la oposición para enfrentar eventualmente, ¿no es cierto?, también a un candidato que por ahora no tenemos claridad de quién podría ser en el oficialismo. Entonces, estamos en un escenario de alta incertidumbre. El voto obligatorio, creo yo, que la profundiza todavía más, porque son 5 millones de electores nuevos que vienen votando los dos últimos plebiscitos, los que se han incorporado, ¿no es cierto?, como resultado del voto obligatorio. En Chile votaban en promedio entre 1990 y el 2012, entre el 2021, votaban 7 millones de electores. Más o menos, sí. Con voto obligatorio, con inscripción obligatoria, después con voto voluntario, con inscripción automática, pero cuando se incorpora el voto obligatorio, ¿no es cierto?, a propósito de los dos últimos plebiscitos, eso sube a 13 millones, nos saltamos de 7 a 13 millones, por lo tanto estamos hablando de un cuerpo electoral de estos llamados electores fantasma, además que nos conocemos muy bien cómo se van a comportar, sabemos que son un poco apolíticos, no les interesa mucho la política, por eso que no fueron a votar, por eso que no iban a votar, ya sea porque no se inscribieron cuando existía la inscripción obligatoria, o después cuando era voluntario no lo hacían, o lo hacían esporádicamente, iban, entraban y salían, ¿no?, en función de otros elementos. Entonces, eso genera demasiada incertidumbre en el sistema, esos 5 millones, porque no sabemos cómo se van a comportar, no son electores de derecha ni de izquierda, y eso genera entonces una sensación de poca claridad respecto al resultado. Es bien interesante si que uno lo viera a ver los puntos sensibles en torno a lo que ha pasado. Tú tienes un realce muy fuerte en época de elecciones de la variable etaria, si tú quieres. Y las críticas a la juventud, la inexperiencia y los condoros del gobierno se multiplican por 1000. Pero, por otra parte, aparece, por ejemplo, el caso Macaya y aflora algo que es, pero hiper conversado y discutido, que tiene que ver básicamente con la gente con más facultades y más acomodada, que es que la justicia a ellos no les toca como nos toca a nosotros. Y eso se ve en esa situación. Y tienes estas dos variables, los cabros chicos que dejan crema por crema, y tiene por otra parte la de derecha y su capacidad de hacer lo que quieran y que la justicia no funcione como nos funciona a nosotros. Claro. Y esas dos variables a la hora de las elecciones son muy potentes, digamos. Claro, porque dejan además a una parte importante de los chilenos y las chilenas sin muchas opciones. Yo siempre digo,
se ha ido instalando de alguna manera esta idea de que el sistema está roto, ¿no? De que hemos buscado reemplazarlo, primero con Bachelet, Piñera, luego, ¿no es cierto?, con Gabriel Boric, pero el sistema no sigue estando malo, sí, es como un auto, ¿no es cierto?, que tú le cambias las piezas y el auto no empieza a no funcionar, y esa sensación de un sistema roto, ¿no?, de un sistema fracturado. Que eventualmente pudo haber sido mejorado con la Constitución, pero claro, todo eso terminó en un frasco. Y entonces cuando la gente ve que el sistema no funciona, comienza a buscar soluciones fuera del sistema, ¿no? Y entonces el fenómeno de Bukele en El Salvador, o lo que pasa en Argentina con Milei, o en Europa todavía es mucho más evidente, ¿no es cierto? De alguna manera está dando cuenta de esa sensación de un sistema fracturado y los sentimientos de la gente respecto de ese sistema que no está funcionando y que ya no saca nada con cambiarle pieza, ¿no? Arreglarlo. Ni los jóvenes, ¿no es cierto?, ni los poderosos, sino que hay que terminar con el sistema. Eso de alguna manera introduce también un factor muy alto de incertidumbre. Marco, eso en lo grueso que tiene que ver con lo que se está discutiendo ahora. Hay otra variable en toda esta situación que tiene que ver con cómo se arman las coaliciones. Mira tú, lo decía, creo que la misma senadora Gatica, creo que lo dijo en la mañana, pero también lo habían dicho antes, el que, por ejemplo, esas primarias dentro de las coaliciones fueron muchísimas más en el oficialismo que en la oposición, y que por lo tanto da la sensación de que o la oposición tiene todo realmente ya absolutamente designado, o tienen un problema ahí para poder generar quiénes van a ser los candidatos. Claro, no quisieron enfrentar, resolver de esa manera las disputas, y están resolviéndolo ahora. Estamos a 5 días de que se cierre el plazo. El próximo lunes, antes de las 12 de la noche, tienen que inscribirse los candidatos, y en muchas de esas comunas, regiones, todavía no está resuelta esta discusión, ¿no? Eso explica, por ejemplo, un fenómeno que ha llamado bien la atención: el alto aumento de candidatos independientes, más de 3.900 personas que están buscando patrocinios para competir, ¿no? Las reglas de acceso son bajas hoy día, necesitas el 0,5% de firmas para poder ser candidato, ¿no? Y eso entonces hace que tengamos este fenómeno que contrasta con los partidos políticos, ¿no? Uno dice, ¿por qué están apareciendo más candidatos independientes? ¿Qué pasa con los partidos políticos? Tiene que ver con lo que te comentaba antes sobre esta percepción del sistema roto, y en donde por supuesto que los partidos no están siendo capaces de resolver y procesar sus diferencias. Eso llevó a la oposición a tener muy pocas primarias donde compitieron para resolver ahora. Imagínate la UDI sin presidente, ¿no es cierto?, sin secretaria general, porque María José Hoffman partió a competir a la región de Valparaíso para intentar la gobernación de Valparaíso. Entonces, están todos los actores bien complicados con este escenario. Sí, eso no ha pasado lo mismo en el ámbito del oficialismo, que hicieron bastantes más primarias y situaciones para ordenar los candidatos. Eso le da una ventaja, por lo menos en el ámbito de disipar dudas sobre quiénes se presentan y quiénes no, ¿no? Sí, hay algunos nudos todavía a nivel regional que lo están despejando, lo tienen más o menos despejado porque el pacto del oficialismo es la DC más quienes están gobernando hoy, el Frente Amplio, el Partido Comunista, Socialismo Democrático. Entonces, ese factor también introduce un elemento de negociación muy difícil, porque tenían que resolver la metropolitana y la región de Coquimbo, en donde hay aspiraciones de varios actores del oficialismo, pero parece que han ido procesando de mejor manera sus diferencias, que las existen todavía. Hasta ahora están habiendo negociaciones intensas, por ejemplo, en un caso que se comenta, el de Independencia, donde había ganado donde se había asignado una candidata al Frente Amplio, pero hoy día el Partido Socialista está presionando por recuperar esa comuna. Eso implica entregar otra, y eso hace entonces de estos días verdaderamente una lucha muy intensa
por el poder para poder llegar con los candidatos y candidatas el próximo lunes antes de la noche, que seguramente va a ser en el filo de la medianoche, donde finalmente podamos conocer Ahora, quiénes son los candidatos. ¿tú crees que pueda el grupo asociado a Chile Vamos, que no sé si que van a incorporar o no van a incorporar a Republicano eh, a los nuevos movimientos que han salido, ¿tú crees que eso pueda cuajar bien o dice llanamente se va a presentar los candidatos que ya están oficializados y, y nada más? El Partido Republicano tiene poco interés en competir en un pacto con Chile Vamos, ¿no? Se había hablado de pactos por omisión, ¿no? En donde en estos van republicanos y se omite Chile Vamos, no, pero todo hace indicar que no van a concurrir en un solo pacto, como hubiera sido el ideal de algunos de tener a toda la oposición unida en un solo pacto. Seguramente va a ir el Partido Republicano, Chile Vamos, y está por verse qué es lo que pueda pasar con Amarillo Demócrata que está, y el Partido Social Cristiano, que están en las últimas también negociaciones previas, pero todo hace pensar que ha sido más difícil acordar, ¿no es cierto?, llegar a algún tipo de entendimiento en las oposiciones que, como tú decías, en el oficialismo. Yo creo que en el oficialismo se ha logrado procesar de mejor manera las diferencias. Hay una cultura, además, de procesar conflictos, diferencias en el oficialismo, yo creo que más desarrollada que en las oposiciones. Las oposiciones tienden a ser bien sanguinarias y fratricidas en sus luchas históricamente. La derecha lo ha sido así, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que eso ha funcionado mejor en el oficialismo, pero todavía tienen algunos puntos que resolver y esperemos que de aquí al lunes eso pueda despejarse. Marco, desde el punto de vista de los temas que han surgido, por ejemplo, el tema de la cárcel, que es algo que el gobierno pone y que teóricamente en cualquier circunstancia hubiese sido algo muy bien recibido. Hoy día con toda la vibración ambiente que hay en torno a la inseguridad, ha pasado a ser un problema bastante difícil, porque además que se hace en la antesala de una elección municipal, donde ni siquiera los candidatos oficialistas quieren tener una cárcel en su propio territorio. Claro, eso está generando un punto de diferencia, creo yo, importante, especialmente en la comuna donde se va a instalar la cárcel, ¿no? Que ya hemos dicho que va a ser aquí en Santiago. Por aquí nosotros somos zona cárcel. Claro, de alguna manera esos candidatos, y no solo los candidatos a alcalde, ojo que los parlamentarios de este distrito, ¿no? El diputado Winter, por ejemplo, han salido a plantear que por qué no se construye en la dehesa, por ejemplo, esta cárcel, claro, si podría estar también en un lugar donde hay condiciones para poder hacerlo. Entonces se produce también este enfrentamiento que finalmente la gente quiere tener claridad. Por eso te decía antes que es importante la comunicación de gobierno. Así, el gobierno tiene que construir apoyo y legitimidad para esta decisión, ¿no? Y para eso tiene que hacer esfuerzo desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Tú dices que de alguna manera este anuncio de la nueva cárcel surgió así como ya una alternativa para parar algunas discusiones que habían sin consultarlas o conversarlas seriamente al interior del conglomerado. Yo creo que sí. De hecho, por eso es que algunos parlamentarios y bueno, la propia alcaldesa de Santiago se sorprendió con esta decisión, ¿no? Todos han hablado de que fue en consulta. La pregunta es, si hubiéramos hecho un proceso participativo, como decíamos antes, para definir dónde construir una cárcel, es probable que nadie, ninguna de las 350 y tantas comunas que tenemos en el país lo hubiese querido, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar decisiones también superiores y por eso que hay costos, siempre hay externalidades, siempre hay efectos no deseados, ¿no? Probablemente la construcción de una cárcel lo tenga y esos efectos no deseados también pueden golpear al oficialismo, especialmente, ¿no es cierto?, en esta comuna en donde hay una competencia fuerte. La forma clásica de resolver un problema de este tipo, la vimos nosotros con los basurales, claro, es que tú a la comuna que se ve afectada por esta situación de que llegue un basural o llegue una cárcel, bueno, se le pasa recursos mucho más allá de las otras comunas y de alguna manera se adquiere, se compra la facultad de poder hacer una cárcel dentro de esa comuna y por lo tanto la comuna recibe un dinero que no lo podría haber recibido si es que no se hubiese habido esta iniciativa. Claro, son las medidas de mitigación que claro se hace cuando tú tomas la decisión sobre un proyecto
importante que genera externalidades, y el punto es cómo tú de alguna manera resuelves esos efectos negativos, no deseados, no esperados, que provoca una decisión de esta naturaleza. Eso tampoco está muy claro, Sí, porque no se ha tampoco está anunciado. claro. Por eso te decía que hay un problema con la construcción de apoyo y legitimidad para la medida. Y eso probablemente tiene que ver con que hubo improvisación en la decisión, ¿no es cierto? No de construir la cárcel, porque todos los estudios muestran que necesitamos cárceles, pero sí probablemente el gobierno fue sorprendido a propósito de que se agudizó la crisis con esta serie de muertes que tuvimos el último fin de semana largo, y eso llevó al gobierno a tomar una decisión a lo mejor un tanto precipitada respecto del lugar y de las medidas de mitigación. Ahora, en el mismo tema, de alguna forma, cuando se está en esta situación con una amenaza de seguridad muy fuerte y la percepción general, como la han registrado las encuestas, muy tensa, es pero caldo de cultivo para que empiecen a aparecer todo tipo de propuestas en elecciones, ya sea desde las presidenciales hasta las locales, que van desde construir las cárceles en islas alejadas, o que se proponga pena de muerte, o que se proponga tenencia de armas, pero aparece muy rápidamente todo lo que podríamos denominar de alguna forma la subestructura del problema delincuencial, que tiene que ver con si se arma la ciudadanía, como hay en otros países, si es que las cárceles están en una isla, y que los que los vayan a visitar, sus parientes, bueno, será problema de ellos, pero el hecho es que yo no quiero que tener a personas delincuentes en la comuna. Claro, probablemente eso tenga que ver con que la política demasiado tiempo solo se ha hecho desde la oferta, no es la autoridad quien decide qué y dónde vamos a hacer, ¿no? La política también tiene que hacerse desde la demanda, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos, cuáles son los deseos de los ciudadanos? Y por lo tanto, quizás nos ha faltado un poco, y este gobierno que se suponía que iba a abrir un poco esos espacios, no ha tenido suficiente tiempo, porque la urgencia, otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? La urgencia, los problemas, el Chile que les tocó gobernar, no el que ellos querían, el Chile que les tocó gobernar, evidentemente le ha impuesto mucho más exigencia en algunos temas que en otros, y ha dejado de lado un poco esta construcción de la política desde la demanda también. Ahora, te quiero preguntar también sobre cómo ves tú cuál puede ser el impacto que se genere en la UDI, un partido pero central dentro de la oposición, a raíz de la situación del caso del padre de Javier Macaya. Te lo digo porque es la típica situación que es muy rápidamente puede generar esta idea de hay chilenos de una y chilenos de otra, y aquí lo estoy viendo pero palmariamente en una situación aberrante. Es cierto, perdió el cargo de presidente de la UDI Javier Macaya, pero no tengo la impresión de que eso amortigüe mucho lo que significa o la simbología del padre de Javier Macaya condenado por esto. Claro, yo diría que aquí hay un daño colateral, ¿no? Importante que va a afectar a la UDI, y también, vamos a decir, un efecto por alcance a los otros partidos de Chile Vamos. Creo que también Renovación Nacional, Evópoli, van a recibir... Pero tú has visto que han habido voces, ahora último, muy fuertes. Yo mencioné la senadora, que fue muy dura, y varios otros, la misma Marcela Cubillo, Sí, claro, que dijo el presidente de la UDI tomó posición en defensa del padre y por lo tanto tiene que dar un paso al costado. Pero va a haber una discusión ahí inevitablemente, porque todos entienden de que la pelota está puesta ahí, en ese sector, en claro, este tipo de cosas. Y por eso que probablemente haya también el daño colateral que te decía yo, tiene que ver con un clima de opinión pública. Exacto. Estamos a menos de 90 días de la elección, y esos climas de opinión van a estar muy cargados de estos dos elementos que tú decías. Por una parte, esta justicia que para algunos tiene una manera de ser que para el resto de los chilenos no
en ese sentido, algunos no somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros, como se dice, ¿no? En relación a la justicia. Y por otro lado, ¿no es cierto?, esta sensación de miedo creo que van a ser bien interesantes respecto al efecto que tengan. Yo creo que la UDI se va a ver afectada por esta crisis, ¿no? Yo creo que ellos no han podido todavía controlar los efectos, por eso hablo de un daño colateral, lo han encapsulado por ahora en la figura del presidente, sacándolo, porque en el fondo fue una presión la que lo que lo sacó. Sí, yo hacía el paralelo con Biden, fíjate que también pasó una cosa así, donde al final a Biden lo fuerzan, pero eventualmente él es el que tenía la posibilidad de decidir eso, porque, igual que Javier Macaya acá, su permanencia probablemente hubiese infligido un daño mucho mayor a su partido en época de elecciones. Claro, o sea, fue una estrategia muy similar a la del senador Macaya, sí. O sea, muy similar a la de Biden, como tú decías, porque de alguna manera estiró hasta el límite, ¿no? Hasta el límite ya venía habiendo una fuerte crítica, pero esta irrupción una entrevista que hizo el fin de semana terminó por mostrar que él estaba asumiendo una defensa, ¿no es cierto?, más allá de lo razonable, más allá de lo que correspondía a un presidente de partido. Y en política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parece. Sí. Y lo que parecía era que él estaba usando su cargo, ¿no?, para una estrategia de defensa que beneficiara la situación de su padre. Bueno, Marco, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros. Bien interesante, y estas cosas están todas tan candentes y tan álgidas que lo más probable es que estemos conversando de nuevo bien cercano, bien tempranito. Tal cual.